el estudio del Evangelio de Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hoy continuamos con la introducción al Evangelio de Juan, la parte 2. Tenemos que comprender el Evangelio. Todo libro de la Biblia merece ser estudiado en su contexto bíblico y necesariamente necesitamos entender cuál es la ocasión del libro, el propósito y el tema central. Ahora, usted se preguntará, ¿qué es la ocasión? La ocasión son las circunstancias que motivaron al escritor a sentarse y a ponerse a escribir el Evangelio de Juan. Y debemos descubrir, así que vamos a entender cuál fue la ocasión, las circunstancias, lo que pasó alrededor que motivaron al escritor. Se escribe más o menos en el año 90, año Domini. Usted encontrará muchas veces que dice AD, eso significa año Domini, que es el año del reino. También podríamos decir el año 90 después de Cristo. Ahora, a esa época, la iglesia ya llevaba más o menos 60 años desde que se estableció en Jerusalén en el año 33. Es decir, que muchas congregaciones se expandieron a través del tiempo, ya son 60 años predicándose el Evangelio, y se sabe que para ese tiempo, por todo el imperio romano, había congregaciones de la Iglesia de Cristo. También la iglesia llegó a la India, imagínense, África del Norte y muchos lugares más. En aquel tiempo, para entender la situación, había el surgimiento de las filosofías. Muchas ciencias nacieron en el primer siglo. Filosofía, amor al conocimiento, amor a la ciencia. Y también aparecieron las religiones gnósticas. ¿Qué son las religiones gnósticas? Son el conjunto de creencias que se basan en el gnosticismo. Ya voy a explicar un poquito más sobre esto, más adelante, por supuesto, y surgieron muchos falsos maestros, y estos falsos maestros estaban introduciéndose en las iglesias de Cristo y estaban inventándose doctrinas de Cristo, influencias con el gnosticismo, por supuesto, y habían también judíos en todas las partes del mundo que rechazaban que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, usted notará, son dos grupos grandes. Los gentiles, que estaban esparcidos por todo lugar, y también los judíos. Ahora, entendemos entonces que los destinatarios son todos los cristianos en todo el mundo de aquel tiempo. Ahora, pensemos en esto. Los gentiles, el apóstol Juan presenta al Logos. ¿Y qué significa Logos? Significa el conocimiento pleno, el inicio de todas las cosas. Y lo presenta así Juan, pensando en corregir lo deficiente que había en aquel tiempo y hacer entender a los gentiles que Jesucristo es el Hijo de Dios. Presenta el apóstol Juan, el escritor, a Jesucristo como el Mesías que ha de venir, profetizado en el Antiguo Testamento y cumpliendo cada una de las profecías aquí en este Evangelio, por supuesto, y en la historia donde Jesucristo pues se desempeñó. Y se presenta la naturaleza de Jesucristo, completamente Dios y completamente hombre. Qué interesante. Y también se habla de la resurrección de Jesucristo. Pues con esto se destruye todo pensamiento gnóstico. Más adelante, en las próximas lecciones, vamos a aprender mucho acerca de este pensamiento del gnosticismo. Ahora,
también había judíos, y es interesante que en el Evangelio de Juan se presenta 68 referencias a los judíos. Imagínense esto, eso nos da un promedio, si son 21 capítulos, de 4 referencias por cada capítulo. Juan va a demostrar a todos los judíos que Jesucristo es el Mesías, el prometido, aquel que se hablaba en Isaías 40, aquel que se prometió en la antigüedad a los profetas. Ahora podemos entender por medio de este escrito que es Jesucristo, el Mesías, la luz del mundo, el buen pastor. Entonces, Juan presenta testimonios para demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Usted va a encontrarse en todo el Evangelio muchos testimonios. Ya vamos a ver esto también a profundidad. Entonces, podemos entender cuál es la ocasión. Juan decide escribir este libro maravilloso para crear fe. ¿En quiénes? En todos los cristianos y todo aquel que lea el Evangelio. Hay gente gnóstica que tiene conocimientos por el mundo, por supuesto, por el amor al conocimiento humano, pero también había judíos que no estaban convencidos quién verdaderamente es Jesucristo. Así que a partir de esto, ya entendiendo la ocasión, tenemos que descubrir cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan? El propósito, como ya lo vimos en la anterior clase, en Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, dice lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Muchísimas señales milagrosas, personas que fueron levantadas de su enfermedad, ciegos, leprosos. Imagínense, todas las enfermedades, Jesucristo las curó. Jesucristo hizo verdaderos milagros. Ahora, estas señales que presenta Juan, dice allí, pero estas se han escrito ¿con qué objetivo? ¿Cuál es el propósito de todo el libro de Juan? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por favor, no se olvide, voy a recalcar este propósito durante todos nuestros estudios, que Juan escribió para que la gente tenga fe, para que la gente crea en Jesucristo como el Hijo de Dios, aquel que estaba en el cielo, en gloria juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, y descendió y tomó forma de hombre. Jesucristo es el Hijo de Dios, y creyendo en Jesucristo hay un resultado. Vamos a tener vida en su nombre. Ahora, ¿cuál es el tema central de todo el libro de Juan? Bueno, el tema central es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, podemos entender que, voy a repetir un ratito, voy a regresar a la diapositiva anterior, y podemos entender que la ocasión es que Juan escribe esto a cristianos en todo el mundo, tanto gentiles como judíos, gentiles influenciados por el gnosticismo y judíos que no creían en Jesucristo como el Hijo de Dios. Escribe a todo este grupo y tiene un propósito. El propósito es crear fe, fe verdadera, esa fe que lleva a tener vida eterna en Cristo Jesús. Por eso el tema central es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, este propósito, la fe en Jesucristo y tener vida eterna, va a estar durante todo el libro de Juan. Vamos a repasar algunos textos bíblicos. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, ¿quiénes? A los que creen en su nombre, les dio potestad
de ser hechos hijos de Dios. ¿Lo notó? Esto es el propósito, creer en su nombre. Capítulo 1, versículos 49 al 50. Cuando Jesucristo estaba conversando con Natanael, respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Interesante, ¿verdad? Natanael pues creyó. Y Jesucristo le dijo esto. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Muy bien, Juan capítulo 2, versículo 22, dice: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, ¿y qué hicieron? Creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Este libro fue escrito para que la gente tenga fe. Capítulo 2, verso 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¿Por qué? Viendo las señales que hacía. Entonces, mire, usted va a encontrar que cuando se narra esta historia, este libro maravilloso, el Evangelio de Juan, la gente empieza a creer en Jesucristo. Las señales que se hacían en aquel entonces provocaron fe. Hoy en día, cuando nosotros estudiamos este Evangelio, también va a producir fe y también vamos a tener vida eterna. Capítulo 3, versículos 14 al 16. ¿Se acuerda cuando Jesucristo conversó con Nicodemo? Mire lo que dice. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, Jesucristo resucitado. Verso 15. ¿Para qué? Ahí está muy claro. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Ahí está otra vez el propósito. Mire cómo se repite el propósito durante todo el libro y recién estamos en el capítulo 3, son 21 capítulos. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, el propósito que estamos repasando. Ahora, sigamos leyendo capítulo 3, versículo 36. Esto lo dijo Juan el Bautista. El que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Ahí está muy claramente. Tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en él, el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Otra vez el propósito. En el capítulo 3, verso 36. Recuerde, capítulo 4, versículos 39, 41 y 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿Por qué? Por la palabra de la mujer. ¿Se acuerda quién es esta mujer? Es la mujer samaritana a la cual el Señor Jesucristo le dijo: dame de beber. Ella daba testimonio, diciendo: me dijo todo lo que he hecho. ¿Y qué hicieron ellos con esta señal? Y creyeron muchos más por la palabra de él. Así que cuando se predica a Jesucristo, cuando se da testimonio o se lee el testimonio que está escrito, la gente empieza a tener fe. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¡Qué maravilloso! Vemos otra vez reflejado el propósito en el libro de Juan. Juan capítulo 5, verso 24. Dice allí: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, que tiene, otra vez, vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mire, sigamos leyendo. Estamos ya en el capítulo 6 tomando algunos ejemplos. Por supuesto, no estamos viendo todo.
Solamente estoy demostrando que el propósito del libro está durante todo el libro. Juan tiene este propósito muy firmemente, que la gente tenga fe y crea en Jesucristo y de esa manera tiene vida eterna. Dice 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahí está nuevamente. Capítulo 7, verso 31. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, esto decían ellos, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Todas las señales que Jesucristo mostró resultaron en la fe en Jesucristo. Qué maravilloso. Esto me anima mucho. Eso me da mucha fe en Jesucristo. Capítulo 8, versículo 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Es interesante este versículo porque no aparecen señales. No aparece nada de eso, sino aparece la palabra de Jesucristo predicada. Y cuando escucharon, tuvieron fe. Es interesante este versículo. Capítulo 10, versículo 42. Y muchos creyeron en él allí. Bueno, me gustaría continuar, pero no me va a dar el tiempo. El tiempo es muy valioso y estos son ejemplos. Le invito a que usted lea el libro de Juan, empiece a investigar y usted se dará cuenta que este propósito se encuentra en todo el libro. Empiece a subrayar palabras que se repiten, ¿sí? Las palabras más relevantes en el libro de Juan. Le voy a mostrar algunas. La palabra creer aparece 98 veces. Compruébelo. Empiece a leer y empiece a subrayar. Cuando aparezca la palabra creer, subrayela. Y luego de subrayar todas esas palabras, empiece a contarlas una por una y se encontrará con 98 palabras que se repiten. También aparece la palabra vida 40 veces. ¿Nota? Porque de eso se trata el libro, de creer y tener vida. Ahora, es interesante también que la palabra testimonio aparece 33 veces, porque Juan presenta el testimonio de muchas personas, incluso de Dios mismo, para que nosotros tengamos fe y una fe ciertísima. ¡Qué maravilloso! Y también aparece la palabra señales 17 veces. Entonces, repasemos. Aparece creer, tener vida, testimonio y señales durante todo el libro. Así que le invito a leer el libro de Juan. No se demora mucho tiempo. Usted podría leer todo el libro en unas horas nomás. Y cuando lea, va a encontrar mucha fe, mucha confianza en Dios. Se presentan 7 señales en el libro de Juan. Estas señales son muy importantes. En el capítulo 2 vamos a encontrar el primer milagro, la conversión de agua en vino en las bodas de Canaán de Galilea. Dice el capítulo 2, versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Mire, aquí también aparece el propósito. Nos muestra en este milagro el poder de Dios de transformar y cambiar. Lo que no puede hacer el hombre, es decir, convertir el agua en vino, por ejemplo, lo hace el Señor. El Señor hace que el hombre carnal sea un hombre espiritual. Le hace una nueva criatura y Él tiene el poder de cambiar a cualquier persona. Qué interesante es que el Señor tiene ese poder. Él puede cambiarle a usted. Muchas personas nos preguntan en esta vida de la predicación, ¿cómo hago para cambiar? Pues el Señor nos cambia. Él tiene el poder de hacer cambios imposibles. Hoy en día nadie tiene el poder de cambiar el agua y convertirlo en vino. Es imposible.
Dios hace las cosas imposibles que sean posibles. Él puede cambiar a un pecador por una persona santa, obediente al Señor. La segunda señal es la curación del Hijo del Hombre a distancia. Eso está en el capítulo 4. Dice en Juan capítulo 4, versículos 49, 50 y 53 lo siguiente. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Decía, quiero que vengas y lo cures. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó, dice allí, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Qué interesante que este hombre tuvo fe en lo que dijo el Señor. Verso 53, un poquito más adelante, el padre entonces entendió que aquella era la hora que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Qué precioso este milagro. Lo curó tan solo diciendo, está sano. ¿Por qué? Porque este hombre se acercó con confianza al Señor Jesucristo y le hizo una petición. Nosotros también creemos en Jesucristo sin haberle visto, pero tenemos una salvación muy segura en Él. Por eso nos acercamos a Él también en oración y le pedimos salvación. Salvación por la gente que está enferma, salvación con el que está sufriendo, atormentado con una enfermedad. Jesucristo es aquel en el cual nosotros podemos llegar con confianza y pedirle. Sigamos. La curación del paralítico, ¿sí? Eso está en el capítulo 5. Dice allí, versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Verso 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Es interesante cómo lo sanó. Es un cuadro de la salvación que es por gracia. Dios la regala y podemos ver el poder de Dios y el cambio de vida. ¿Se imagina el paralítico? Él estaba inválido, sin poder moverse, y de repente empezó a cambiar su vida. Se movía por su propia cuenta. Así como el paralítico se levantó y daba testimonio, el cristiano también ha cambiado su vida, el Señor nos ha rescatado y nosotros damos testimonio del Evangelio a toda criatura. Podemos ver la cuarta señal también, que es presentada en este libro, en el capítulo 6. Dice allí el versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, mire lo que dijo. Dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mire, es una necesidad que se presentó en aquel momento. Miles de personas le seguían a Jesús por las señales que hacía. Y Andrés, en el versículo 9, se encuentra un muchacho. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mire, qué generoso. ¿Y qué hizo este jovencito? Entregó esos pancitos, entregó esos pececillos y dice allí, ¿mas qué es esto para tantos? Eso pensó Andrés, ¿qué es esto? Pero el Señor tomó esos panes y en el verso 14 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal, es decir, que Jesucristo empezó a orar primero, pues oró y luego repartió esa comida. ¿Y qué pasó? Esta gente, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. La gente empezó a creer, tanto así que quisieron tomarlo y hacerlo rey. Pero ese no era el propósito del Señor. Ya llegaremos a este pasaje tan interesante de la alimentación a la multitud. Ahora, entendamos esto, que así como Jesucristo alimentó a los 5,000 y los sació de tal forma que sobraron 12 cestas, Cristo
nos da alimento espiritual. Él es el pan de vida. Él nos da, es la verdadera bebida. Nos da satisfacción a nuestra alma. Nuestra alma no tendrá sed jamás. No vamos a tener necesidad de comida porque el Señor mismo es nuestra comida. ¡Qué maravilloso! Espero ya pronto llegar a estos versículos y me anima mucho poder presentarlos para que usted pues se interese en seguir leyendo y estudiando este evangelio precioso. La quinta señal fue caminar por las aguas ante sus discípulos. En el mismo capítulo 6, versículos 17 al 20. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Una escena muy interesante. Ellos tenían un fuerte viento, estaba oscuro, difícil navegar, aunque eran experimentados pescadores. Juan mismo era pescador, ya lo vimos, y se levanta, versículo 18, se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron miedo, como muchos de nosotros en momentos difíciles, en momentos oscuros, en momentos que el viento está en contra de nosotros, que es difícil ir para adelante y tenemos muchos temores, muchos miedos. Aparece el Señor Jesucristo, versículo 20, mas Él les dijo, y otra vez, ¿se acuerda que había 7 yo soy? Aquí aparece de nuevo, yo soy. Lo que está diciendo aquí es la presencia de Dios está aquí. Jesucristo es el gran yo soy. Y si está el gran yo soy en nuestras vidas, no temáis. Cristo es nuestra paz en momentos muy difíciles de nuestra vida. Él llega a rescatarnos con su oportuno socorro. La sexta señal, Él dio vista al ciego de nacimiento. Eso está en capítulo 9. Capítulo 9, versículos 5 hasta el versículo 7. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dijo estas frases, yo soy la luz del mundo, y enseguida, mire lo que pasa, versículo 6, dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Imagínense esa escena. El Señor Jesucristo que creó al principio todas las cosas, porque Él es el creador, capítulo 1, versículo 3, Él es el creador, Él estaba creando unos ojitos para esta persona. Qué maravilloso milagro. Y lo untó y le hizo un mandamiento. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó. ¿Y qué pasó? Regresó viendo. Miren, fue interesante porque no lo sanó enseguida en ese momento, sino que él quiso que este hombre obedezca y le hizo un mandamiento. Fue a lavarse al estanque de Siloé, versículo 35 hasta el 38, vamos a leer, dice, oyó Jesús que le habían expulsado, porque esto sucedió en el día sábado, en el sabbat de los judíos, y estos fariseos y estas autoridades religiosas estaban en contra de Jesús y le empezaron a cuestionar y les dijo la verdad, pero ellos terminaron expulsándole de la sinagoga. Y Jesucristo, cuando escuchó esto, que le expulsaron, le buscó y lo halló. Y a este ciego de nacimiento, luego de darle vista, le va a dar una vista o una luz espiritual. Qué maravilloso. Le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y este hombre dijo, en el verso 36, respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús,
pues le has visto. Qué interesante, este hombre era ciego, ahora estaba mirando a Jesucristo, el Hijo de Dios. El que habla contigo, Él es. Y miren las palabras de este ciego. Él dijo, verso 38, creo, Señor. ¿Y qué hizo? Le adoró. Este hombre, pues, no solamente encontró la luz física, sino también encontró la luz espiritual en Cristo Jesús. Qué precioso, ¿verdad? Estamos teniendo mucha fe en Jesucristo, leyendo algunos versículos. Todavía no nos centramos en el estudio bíblico. Le aseguro que usted va a tener mucha fe durante las próximas clases que vamos a tener. La séptima señal es la resurrección de Lázaro en el capítulo 11. Vamos a leer los versículos 43 al 45. Dice allí, clamó a gran voz, y esto dijo el Señor, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario, porque estaba muerto, ya 4 días muerto. Jesús les dijo, desatadle y dejarle ir. Y esto es una imagen de la muerte. La muerte física y la muerte espiritual. Jesucristo tiene poder sobre la muerte física, pero también tiene poder de la muerte espiritual. Así como le dijo a él, desatadle, Jesucristo también ha hecho eso con nuestras vidas. Nos ha liberado de la muerte, de la esclavitud, nos ha quitado esas vendas de nuestras manos y somos libres en Cristo Jesús. Dice allí en el verso 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él, por supuesto, porque lo que se escribió fue para generar fe. En aquel entonces tuvieron fe y hoy en día usted también puede tener fe en Cristo Jesús, estudiando, leyendo, escuchando las palabras del Señor. Jesús es nuestra resurrección y la vida. Él tiene poder para resucitarnos en el día postrero. ¿Usted cree en esto? Le animo a creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? Es una pregunta que responde este libro. ¿Quién verdaderamente es Jesús? Hoy en día la gente ha creado falsos Jesús y empiezan a predicar sin conocimiento, no leen la Biblia, pero rápidamente hacen adjetivos acerca de Jesús. Y usted tal vez ha escuchado que Jesús es un extraterrestre, Jesús es un terapeuta, un psicólogo, un religioso, un gurú, un revolucionario, un socialista. He escuchado hoy en día, está de moda la política, un filósofo. Pues ninguno de estos. Para Juan, Jesucristo es el Hijo de Dios. Presenta a Jesús como el gran yo soy. Sí, yo soy el pan de vida en el capítulo 6, versículo 35. Yo soy la luz del mundo, capítulo 8, versículo 12. Yo soy la puerta del redil, capítulo 10, versículos 7 y 9. Y yo soy el buen pastor, capítulo 10, versículos 11 al 14. Y yo soy la resurrección y la vida, capítulo 11, versículo 25. Hace ratito leímos. Capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y número 7, Juan capítulo 15, verso 1, yo soy la vid verdadera. Jesucristo es el gran yo soy. En Éxodo capítulo 3, Dios se manifestó a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. En hebreo se le conoce este yo soy como el tetragramatón, es decir, 4 consonantes. 4 consonantes para designar a Dios. 4. En la Biblia, en la que siempre estoy leyendo, la versión Reina Valera,
aparece traducido en nuestro idioma castellano como Jehová. En otras traducciones va a aparecer Yahvé. ¿Por qué? Porque es imposible pronunciar YHWH. Entonces se agregaron vocales para que nosotros podamos pronunciar, y es una combinación lingüística para que nosotros digamos Jehová o Yahvé. Los judíos no querían pronunciar este nombre porque está en hebreo, como lo pueden mirar en la parte superior. Ese es el nombre de Dios, por el mandamiento que dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. No dice el mandamiento no tomarás el nombre de Dios, sino que dice no tomarás el nombre de Dios en vano. Así que en el libro de Juan se presenta quién es verdaderamente Jesús. La pregunta es: ¿usted cree que Jesucristo es Dios? ¿Usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Pues le invito a creer en Él. Él es el gran yo soy. Es nuestro Señor, que vino estando en gloria y descendió y se hizo hombre para darnos salvación mediante la muerte en la cruz. Y así nos redimió de nuestros pecados y nos dio vida eterna si nosotros creemos en Él. Hemos terminado la segunda parte de la introducción y le espero, porque hay una tercera parte de la introducción. Usted está estudiando el Evangelio de Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estudiemos la Biblia es un ministerio de la Iglesia de Cristo. Puede visitarnos en www.estudiemoslaviblia.com. Que Dios le bendiga.